lugares delicados, bravo me hará descansar. Y junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará nuestras almas. Nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Preparará mesa en medio de nuestros angustiadores. Ungirá nuestras cabezas con aceite. Nuestro corazón rebosará de gozo. El bien y la misericordia nos seguirán. Nos seguirán el bien y la misericordia. Te van siguiendo. Padre, no es tuyo. El bien y la misericordia nos seguirán. No solamente hoy, no solamente mañana. Todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Y en la casa y en la presencia de Jehová estaremos por la eternidad. Gracias a Jesús. Para el Señor. Anhelemos las cosas de Dios. Estamos en un tiempo malo, un tiempo donde muchos están apostatando la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la iglesia debe estar, hermano, en acción espiritual para enfrentar todo, hermano, esta tremenda fluir, hermano, de engaño. Así es. ¿Podrá la iglesia salir en victoria en esta generación? Amén. Así es. En toda generación la iglesia ha sido vencedora, Gloria a Dios. porque estamos con el ganador. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Por lo tanto, debemos nosotros con más diligencia atender lo que hemos oído, Amén. lo que nuestros ojos han visto y lo que hemos palpado, Gloria a Dios. tocante al verbo de vida. Amén. La palabra de Dios que ha sido, hermano, administrada en nuestros corazones. Gracias. Engañadores, hermano, hay, pero terribles, gente inescrupulosa, Así es. en las cuales hacen de la iglesia de Dios, hermano, mercadería. Amén. Y eso lo dice la palabra de Dios, la que vamos a leer hoy. Es importante que conozcamos todas estas cosas. Amén. Por eso que debemos crecer en el Señor. Amén. Ya no debemos ser niños, Así es. porque a los niños se les engaña con chupetito, Sí. ¿sí o no? Sí. Amén. Claro, como ser los niños, usted con un dulce lo engaña. Pero nosotros ya debemos dejar de ser niños. Amén. Ya debemos estar bien establecidos lo que realmente somos y lo que Cristo, hermano, nos ha dado y nos ha prometido. Amén. Debemos discernir, bueno, esto es de Dios y esto no es de Dios. Así es. Este maestro realmente es un verdadero maestro, pero este no. Así es. Toda enseñanza que no provenga de la verdad, de la palabra de Dios, es una enseñanza engañadora. Así es. Pedro dice que habla de Pablo, que a Pablo Dios le dio harta sabiduría y entendimiento de lo que es la gracia de Dios. Así es. Y algunos indoctos no la entienden y la tuercen para sus propios beneficios. Amén. Ayer conversaba con una hermana, y esto lo debe saber usted, una hermanita que tiene a su hija en Laguna Verde, y ahí había entre comillas, un pastor. Amén. Sí. Y ese pastor, hermano, terrible, terrible, un hombre sin escrúpulos, sin sentimiento, para engañar a
sacarle todo lo que se puede sacar. Así es. Qué terrible, oiga. Eso da, Pablo dice, ¿quién no hace tropezar a un pequeño y yo no me enoje? Sí. Amén. Es motivo, hermano, de molestarse. Debemos orar por toda esa alma. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a ir, hermano, a segunda de Pedro. Vamos a leer algunos versículos. Y vamos a leer del versículo 1, voy a leer hasta el 4. Dice así la palabra del Señor. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Amén. Tome asiento. Vemos aquí, hermano, que el apóstol Pedro toma parte de lo que fue el pueblo judío, donde hubieron muchos falsos profetas y maestros. Amén. Y él ahora lo aplica para los creyentes de la iglesia, para que también podamos nosotros estar despiertos. Amén. Así es. Estar atento, hermano, en este siglo. Es un siglo malo. Amén. Dice, es maligno y perverso. Amén. Este siglo es maligno Y perverso. y perverso. Así es. Y nosotros estamos insertados en este siglo malo, maligno y perverso, bajo, hermano, la cobertura de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Los verdaderos hijos de Dios están bajo la sombra Aleluya. del Shaddai, Aleluya. del omnipotente Dios, Amén. Gracias, Jesús. el Todopoderoso. Así es. Estamos bajo su amparo, Amén. bajo su pluma nos cubrirá. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros debemos ir, hermano, enfrentando toda esta maldad. Amén. Por eso que hoy en día se le llama, la palabra de Dios le llama el tiempo de la apostasía, Así es. el tiempo de la rebelión contra Dios. Así es. Muchos cristianos han apostatado de la fe y ahora escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. Que Dios nos ayude, Así que es. Dios sea glorificado, Dios sea enaltecido. Gloria a Dios. Jesús. Falsos profetas. En este capítulo Pedro describió en detalle a los falsos maestros para que los cristianos Gloria a Dios. reconocieran siempre sus características y métodos. Así es. Porque estas personas tienen una característica que lo identifica y también tienen sus métodos, Amén. ¿cierto? Sí. El pecado más grande de quienes rechazan a Cristo y la obra más condenatoria y
perniciosa de Satanás es la falsificación de la verdad y el engaño que produce en sus víctimas. Nada es más perverso que afirmar que se habla en el nombre de Dios para salvación de las almas, cuando en realidad se habla por incitación de Satanás para condenación. Porque lo llevan, hermano, en otra dirección. Amén. Sabemos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos que somos, sabemos que nuestro blanco es Cristo. Gloria a Dios. Amén. Sabemos que en Él tenemos la vida eterna y por haber creído y aceptarlo, hemos sido constituidos hijos de Dios. Amén. Se nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así es. Sabemos que la palabra de Dios es infalible, Así es. es la verdad absoluta. Amén. Pero estos falsos maestros, la característica de ellos es distorsionar la palabra de Dios Así es. para sacar provecho de la gente incauta. Amén. Amén. Así es. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Y falsos milagros y falsas profecías, y vemos cada vez la falsedad, hermano, en medio de esta generación en la cual la iglesia está enfrentando, pero la iglesia no está sola. Aleluya. La iglesia está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Por eso que Pablo dice, y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Así es. Amén. Y hay muchos cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Así es. Son engañados fácilmente Amén. y entran en otros caminos. Entran, hermano, en una manipulación en la cual van engañando a los que se van escapando, hermano, de las garras del enemigo y quieren, hermano, tener una vida mejor. Estos falsos maestros se aprovechan. Así es. Y eso es lo que estamos hoy, hermano, enfrentando. Por eso que ninguna enseñanza o ninguna enseñanza que no provenga de la palabra de Dios, usted debe tomarla para usted o para su vida espiritual. Porque toda la enseñanza está aquí. Gloria a Dios. Dice que la profecía mayor es la palabra de Dios. Amén. Aunque se levanten falsos profetas, aunque se levanten hermanos falsos, pastores, falsos maestros, la profecía mayor es la palabra de Dios que está alumbrando, dice. Gloria a Dios. Vuestros corazones como una antorcha encendida. Amén. Por eso que hoy en día, hermano, la palabra de Dios no se lee mucho en la iglesia. Así es. En la iglesia lo más que hay, hermano, es diversión. Así es. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nos santifica. Gloria a Dios. Oír la palabra de Dios nos produce fe. Amén. La palabra de Dios nos conduce. Amén. La palabra de Dios, hermano, nos va limpiando. Gracias. Limpio estáis por la palabra que habéis oído. Amén. Pero para eso hay que dedicarse a la palabra. Así es. Podemos cantar, podemos alegrarnos con el Señor, sí. Pero nuestra base Gloria a Dios. sólida de fe, de crecimiento, hermano, y de enseñanza es la palabra de Dios. Amén. Y debemos leer la palabra de Dios. Amén. No se olvide de eso, debemos leerla. Así es. Como dice acá Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora. Herejía destructora. Como ser todas estas personas que vienen arrancando, hermanos, de afuera del pecado y de la maldad y de cuántas cosas, caen en las garras de estas personas y ellos piensan que ahí está, hermano, la solución para ellos. Pero cuando ellos se dan cuenta, se desilusionan, hermano, Así es. y renuncian Así es. a Jesús. ¿Por qué? Porque no se le formó una base. Al cristiano, al Hijo de Dios que viene llegando, primeramente se le forma una base con los primeros rudimientos del Evangelio, Amén. Así es. para que vaya edificando su vida espiritual en esa base. Lo dice el apóstol Pablo que nuestra base es, hermano, está fundada en la doctrina de los apóstoles y también en el Antiguo Testamento de los profetas. Así es. Así que no podemos dejar el Antiguo Testamento, Amén. porque todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir con Cristo. Amén. Estamos en la sustancia nosotros y los judíos estuvieron en la sombra y miraron de lejos, hermano, lo que usted está viviendo hoy. Por eso que el Evangelio es lo más grande que puede existir. Así es. Y mucha gente toma el Evangelio, hermano, indolentemente. Así es. No, el Evangelio es lo más poderoso y grande que ha pasado en nuestras vidas. Así es. Lo más grande que nos ha sucedido a nosotros durante toda nuestra vida es haber conocido a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Un ídolo por ahí, cantante famoso, dijo: lo más maravilloso que me ha pasado en la vida es ser gay. Ahí hay un engaño terriblemente, hermano, de Satanás en esa persona. Pero lo más grande que le pueda suceder a un hombre es conocer a Cristo, que Cristo se revela al corazón. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque conocemos la verdad. Amén. Y la verdad nos hizo libres. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta libertad que Dios nos ha dado es para que nosotros entreguemos conforme a lo que dice la palabra de Dios y presentar, hermano, el plan de salvación a los que no creen. No le presente usted: oye, ven a Cristo y Dios te va a ayudar y te va a bendecir, te va a darte. No, el plan de salvación es: tú eres un pecador. Así es. Amén. Y la paga del pecado es. Muerte. Y ahora yo te presento a Jesús, Gloria a Dios. el que murió en el Calvario de la cruz. Él vino para salvar a los pecadores. Amén. Si tú te arrepientes, ese Jesús que murió hace 2000 años, Él te va a recibir y va a borrar todas tus rebeliones pasadas. Dice: y muchos seguirán sus desilusiones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad Será blasfemado. blasfemado. Así es. Hermano, ¿se da cuenta que Amén. el Evangelio no es como a veces se pinta, hermano, así nomás? Así es. No. Por eso que nuestra vida, hermano, tiene que estar constantemente analizando la palabra de Dios. Así es. Sí. No porque usted la leyó hace 5 años atrás, la leí toda, pastor. Ahora dígame algo. Debemos constantemente estar, hermano, con la lámpara encendida. Gloria a Dios. Debemos estar, hermano, vivos en el Espíritu. Amén. Las palabras de Dios son espíritu y vida. Amén. Hoy en día, hermano, yo me preocupo mucho por la juventud, por los jóvenes, oro harto por la juventud, las señoritas de nuestras hermanas. Amén.
Porque estamos, hermanos, donde el mundo es una centrífuga que te... Así es. El mundo nos llama todavía, ¿o no? Sí. No, es que sí, ya el Señor me salvó, vi ángeles, arcángeles, querubines y serafines, pastor. Así que yo estoy listo. No. Todos los días tenemos una lucha continua. Gloria a Dios. Así es. Por eso que el verdadero Hijo de Dios se levanta temprano en la mañana y va a donde su Padre. Va a la fuente. ¿Para qué? Para prepararse para enfrentar el día. Amén. Para enfrentar al maligno. Así es. Porque estamos en una lucha, hermano. Así es. Una lucha con 3 autoridades diabólicas. Amén. El mundo Así es. está bajo el maligno, el mundo. Sí. Amén. El demonio Así es. ¿y qué más? Y la carne. Y la carne. Así es. Y si usted, hermano, no va al cuartel general a recibir, hermano, la fuerza y la medicina y las armas espirituales, ¿cómo va a enfrentar el día? El enemigo te va a zarandear como a trigo. Sí. Así es. Pero cuando el hombre y la mujer están, hermano, en oración y se presenta en la mañana y presenta su vida, su familia, los vecinos, la misma nación, porque también hay que orar por la nación. Amén. Orar por los que están en eminencia, ocupando cargo, porque también eso le pertenece a Dios, ¿sabe usted? Amén. Así es. Todo lo que está en este planeta cumpliendo un cargo de autoridad es porque Dios lo puso. Amén. Ahora cada uno de ellos tendrá que dar cuenta de lo que hizo. Así es. Amén. Pero todo tiene su sentido. Sí. Todo tiene su rol y su trabajo. Todo. Todo debajo del sol está constituido por Dios. Amén. Y nada hay que uno puede decir, no, esto no lo constituyó Dios. Todo. Por eso que cada uno dará cuenta de sí. Así es. Amén. Por lo que hizo estando, hermano, en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Amén. Así es. Pero nosotros, hermano, tenemos Gloria a Dios. el trono de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Porque eso le está hablando a los que ejercen autoridad, hermanos, terrenal. Autoridad, hermanos, en los cuales ellos un día van a tener que dar cuenta. Amén. Y nosotros, hermanos, debemos irnos perfeccionando Gloria a Dios. en la santidad que Dios nos ha dado. Amén. Porque el fin de nuestro llamado es la santificación. Porque sin santidad Así es. que el Señor nos ayude. Dios nos santificó porque nos llamó. Amén. Pero ahora debemos perfeccionarnos. Amén. Ya, y estos falsos que estamos leyendo acá, Gloria a tu nombre. dice que y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Toman el Evangelio, hermano, como cualquier cosa. Sí. Entre el pueblo elegido. Pedro nos dice acá, porque habrán falsos profetas entre el pueblo. Entre el pueblo alude en el Nuevo Testamento a Israel. El punto de Pedro es que Satanás siempre ha tratado de identificarse en grupos de creyentes con los engaños de los falsos maestros. Desde su encuentro con Eva se ha dedicado al engaño. Sí. Así es. Desde ahí el enemigo, hermano, tiene una lucha feroz contra los creyentes. Sí. Porque el mundo ya está bajo el maligno.
Porque nosotros también estábamos bajo. El maligno. Pero ¿qué sucedió? Cristo nos llamó y rompió las cadenas. Amén. Abofeteó a Satanás y nos sacó Gloria a y nos Dios. hizo su hijo. Gloria a Dios. Gracias. Somos hijos de Dios. Amén. Gracias. Somos militantes en el reino de Jesucristo. Amén. Nuestra milicia es el Evangelio. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Qué tremendo esto. Amén. Entonces, Pedro dice que estos engañadores de los falsos maestros son desde su encuentro con Eva, se ha dedicado al engaño. Así es. Dice, introducirán herejía destructora. Introducirán encubiertamente herejía destructora. Quiere decir, encubiertamente, que las personas no se van a dar ni cuenta. Así es. Hubo un predicador, Jim Jones, los años 60 me parece. Ese varón era un falso y lo seguía mucha gente y hacía sanidades mentirosas. Y como el gobierno empezó a seguirlo para descubrirlo, él tenía como más de 1000 almas en Estados Unidos. Y engañó a todas las personas que el gobierno lo perseguía, y ese era el enemigo que no quería que la iglesia siguiera adelante. Los engañadores son así, entran encubiertamente herejías para engañar a las personas. Y a todas esas personas que lo siguieron, a Guyana, compraron un campo grande, y él le llamó la tierra prometida, y le hizo vender a todos todo lo que tenían. Oiga, qué terrible me molesta, hermano, esta gente así. Así es. Porque hay pastores que andan detrás de las personas que se convierten y andan indagando cuánto ganan, cuánto tienen. Así, hermano, eso no son pastores. Amén. Así es. No puede ser. Si el dar es una dádiva que Dios despierta en el corazón del creyente, Amén. Así es. Amén. y la persona lo da con alegría. Oh, para Dios. Gloria a Dios. La persona no puede ser oprimida, hermano, Así es. y detrás de ella, oiga, qué terrible, hermano, Dios tenga misericordia. Realmente Dios tenga misericordia. Y todas esas personas, hermano, cuando se dan cuenta se desilusionan Así es. y abandonan el camino de la verdad. Por eso que un pastor, hermano, no es llamado para que lo sirvan. Amén. Pero estos engañadores, hermano, pasan metidos en los hogares donde les sirven bien y donde hay bastante poder económico, pasan metidos con toda la familia y más encima traen más familia. Los pastores no son así. Tampoco no se andan haciendo los invitados. No. El pastor tiene que ser un ejemplo en esa área. Así es. Así que si usted quiere ser pastor, le voy a echar abajo los aviones. Porque el pastor, hermano, debe actuar con sabiduría y con entendimiento y con temor de no dañar las conciencias de aquellos que está apacentando. Así es. Jesús dijo: vosotros me llamáis maestro, y bien decís porque soy maestro.
para servir, Amén. porque soy siervo. Y así como yo he hecho, ustedes también tienen que hacer. Y él, el maestro de los maestros, Gloria a Dios. dice que se ciñó, tomó una toalla, un librillo y le lavó los pies a los discípulos. Así es. Ustedes no lo entienden, le dijo Jesús todavía, pero lo van a entender. Y así como yo he hecho, ustedes también tienen que hacer. ¿Ven? Entonces, el pastor es para servir, es para alimentar a la grey, es para llevarla, hermano, al verdadero propósito del llamado que Dios le hizo. Así es. Amén. A enseñarle los primeros pasos que tiene que dar, Amén. lo que tiene que abandonar en su mente llena de cuervo que traímos de allá del mundo. Gracias, Señor. Y para que el Espíritu Santo vaya tomando el dominio de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y usted sea un verdadero servidor del Señor. Así Porque es. yo me he encontrado, hermano, con varones que vienen acá y son militantes, hermano. Llevan años. Y a veces Dios los prueba. Hermanito, ¿por qué no se ve una barriguita aquí? No, a mí Dios no me llamó para barrer. Así ¡Qué es. terrible, hermano! Amén. ¡Qué terrible pensamiento! ¿Usted cree que Dios lo va a usar? No, Dios busca corazones, hermano, que sean corazones serviciales. Por eso se les llama siervos. Amén. Nosotros somos siervos. Amén. Así es. Usted es un servidor. Amén. Todos somos servidores. Así es. Entonces, ¿para qué lo llamó el Señor? Que Dios nos ayude, hermano. Para que Amén. Que Dios sea muy glorificado, muy enaltecido. Que podamos nosotros ser servidores. Amén. Gloria a Dios. Estamos acá en introducirán encubiertamente herejía destructora. Los falsos maestros hacen despliegue de sí mismos como pastores, maestros y evangelistas cristianos. Sí. Herejía se refiere a mentiras religiosas de fabricación humana y demoníaca que conducen a divisiones y a partidismo. ¿Se da cuenta? Mentiras religiosas para engañar. Tienen apariencia que son piadosos, Así es. pero con su hecho niegan la piedad. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces? Nosotros debemos estar bien adiestrados Gloria a Dios. con la palabra de Dios Amén. y saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así es. Y ver también, hermano, cómo se conduce esa persona. Porque si esa persona, hermano, anda en las casas para que lo atiendan y averiguando cuánto ganan, esa persona hay que echarla para afuera. Amén. Porque esa persona no va, hermano, por amor a las almas, va por amor al dinero. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Gracias. La palabra griega que se traduce destructoras tiene que ver con la condenación eterna. Y esta palabra se usa en 6 ocasiones en esta carta para aludir siempre a una condenación definitiva e irreversible. Por esa razón es trágico que una iglesia trate como virtud la tolerancia de enseñanza e ideas ajenas de la Biblia en nombre del amor y la unidad. No es que hay que tener amor, hay que orar, no. Cuando hay una enseñanza que no tiene asidero en la palabra de Dios, inmediatamente
hay que actuar. No hay que decir, no, pues el maní. Es muy distinto, hermano, que un hermano se equivoque y lo haga en ignorancia. Pero cuando las personas, hermano, llevan un sentido para poder, hermano, dividir o destruir amistades dentro de la iglesia, ahí inmediatamente. Porque una vez un hermano predicó acá del Antiguo Testamento y habló de, bueno, mire, la palabra de Dios habla de todo, pero a veces la iglesia no lo toman porque hay mucha prejuicios. Pero el pueblo de Dios debe tomar todo lo que está en la palabra de Dios. Y habla de la mujer menstruosa. Y este varón no leyó bien y habló toda la predicación de la mujer monstruosa. Él lo hizo en ignorancia. Y decía, imagínense, hermano, vivir con la mujer monstruosa en la casa. Entonces todo eso, hermano, se sabe que el varón se equivocó. Pero no lo hizo con una intención, hermano, para hacer un daño a la iglesia. Es como también a veces pasan estas cosas y bueno, uno la entiende, uno sabe que realmente no viene de una intención mala. Son anécdotas pero sanas. Pero yo he visto, hermanos, personas, antes invitaba a predicadores para acá y metían herejías y dividían y dejaban mal a la congregación. Entonces nunca más. Claro, porque el pastor tiene que estar edificando la iglesia. Y es un trabajo arduo. Amén. Y después venga otro y venga a destruir y poner un fundamento sobre lo que se le ha edificado a la iglesia. Y no toda la iglesia tiene el mismo porte para discernir. Amén. ¿Me entiende? Sí. Entonces por eso que el pastor debe cuidar el rebaño. Y hoy es muy poco que no lo cuidan. Y por eso andan cristianos turbadísimos. Así es. Pero turbadísimos. Que Dios nos ayude. Uno tiene que colar hasta los, hermanos, los, ¿cuántos se llaman? Los que... Teólogos. Sí. Gracias. Los teólogos. Amén. Usted no debe tragarse todo lo que hablan los teólogos. Amén. Porque usted tiene que ir colando. Como ser la teología de un gran teólogo que lo tienen por eminencia, que se llama MacArthur, John MacArthur o Juan MacArthur. Esa persona niega que las sanidades y los milagros sean para la iglesia de estos tiempos, sino que él dice que el último apóstol murió y ahí cesaron todos los milagros y las sanidades. Entonces, ¿quién hace sanidades en medio del pueblo de Dios hoy en día? ¿Será el diablo? No creo. ¿Será otro espíritu? No creo. Porque he visto milagros y he visto sanidades tremendas y a través de eso la gente se convierte al Señor Jesucristo. Y ese espíritu, hermano, la conlleva a amar a Jesús y a servirle hasta el final de sus días. Así es. Amén. Entonces, todo uno tiene que estarlo, hermano, colando. Sí. Amén. Pero hoy en día el pueblo de Dios se traga todo. Todo.
Amén. Para venir a aprender y fundamentarnos bien y estar bien vivos, hermano, para detectar las herejías y los cuentos y las filosofías humanas que se meten dentro de la iglesia. Amén. Así es. Porque usted puede irse a su casa y en medio de 60 personas, 100 personas se van a su casa. No todos tienen el nivel espiritual. Y pueden estar viendo, hermano, este predicador me gusta, pero no sabe discernir, ni tampoco sabe apartar lo que no debe comer. Por eso que la palabra de Dios dice que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Entonces, eso nos quiere advertir el apóstol Pedro. Amén. Amén. Dice, versículo 2, y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas personas profesarán ser cristianas, pero negarán al Señor, el señorío de Cristo, sobre la vida de cada una de ellas, al negarse a vivir como siervos obedientes de Cristo y su palabra, y seguirán en cambio los deseos de la carne, el mundo y el diablo. Por trágico que sea, esos cristianos nominales serán incluidos en la condenación a que el Señor someterá a los que niegan el señorío de Cristo. Quiere decir, bueno, esos ya no son hijos de Dios. Porque un hijo de Dios, hermano, se somete al señorío de Cristo. Amén. Por eso que a veces uno cuestiona, hermano, la salvación de algunas personas. No se someten al señorío de Cristo, ni a su palabra, no se someten al pastor, no se someten a nadie. Entonces es cuestionable. Amén. Si realmente son salvos. Sí. Porque dentro, hermano, de un redil pueden haber 100 ovejas, pero no todas están convertidas. O no todas son hijos de Dios. Así es. Entonces debemos nosotros, hermano, estar atentos a eso. Y si esa persona, uno ve que no se rinde a la palabra de Dios, hay que hablar con esa persona. Amén. Y decirle que rinda su corazón a Jesús. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Cierto? Sí. Que Dios nos guarde. Que Dios sea glorificado. Porque se dicen ser cristianos, pero no se someten al señorío de Cristo. Amén. Por algo Jesús dijo, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. ¿Ve? Debemos nosotros, hermanos, entender bien Amén. lo que es ser hijos de Dios. Así es. No todos son hijos. Porque en hebreo dice también que hay bastardos Amén. que no aceptan la disciplina, pero el hijo la acepta. Gloria a Dios. Cuando se equivoca y cuando se le disciplina, acepta, porque hay un corazón en el cual el Espíritu Santo, hermano, lo ha puesto dócil. Pero ¿cómo era nuestro corazón antes? Rebelde. Uy. ¿Ah? ¿O no? Sí. Chuca. Andábamos, hermano, por las pampas corriendo. ¿Ah? Desbocado como un caballo y una yegua sin rienda. Así es. ¿O no? Sí. Pero ¿qué pasó cuando vino Cristo? ¡Gloria a Dios! Hermano, emancipó nuestra alma. La amansó. ¡Aleluya! Le puso una rienda. Sí, Señor. Nos atajó. Amén. Y puso un corazón dócil. Dócil, hermano. Obediente a Dios, a la palabra. Y obediente a los que deben obedecer. Así es. ¿Cierto? Amén. Gloria a Dios. Gracias. Que Dios nos ayude.
El camino de la verdad será blasfemado. El mundo hace escarnio del Evangelio de Jesucristo a causa de los cristianos nominales que no siguen al Señor, que no confiesan de labio y que han sido desenmascarados como personas, hermanos, no creyentes, no como hijos. Como ser cuando vino Jesús y vio a los fariseos externamente presentaban, hermanos, como hombres piadosos. Así es. Y ayunaban y se descubrían, iban a las plazas para que las personas lo veneraban. Pero Jesús les dijo: vosotros sois hipócritas, porque sus corazones están llenos de rapacidad, están llenos de tinieblas. Entonces, el cristiano, hermano, que no se ha entregado, porque hay muchas personas que dicen: no, yo también soy cristiano. Ah, qué bien. No debemos a todos decirle cristiano. La palabra de Dios nos da la autoridad. Amén. Y esos cristianos, una vez, un hombre, le prediqué en el puerto ahí: no, si yo también soy cristiano. Y era un mentiroso, un engañador, porque andaba con una pancarta con fotos que estaba tocando guitarra en la iglesia y andaba pidiendo plata para que le ayudaran a elegir. Todos le dan porque era un mentiroso, sagaz. Y yo conversé con él y se profesaba piedad, pero no tenía piedad. Y ahí le di algo y salí del trabajo del puerto, y cuando veo a este hombre, hermano, entrando a un bar a pegarse los tremendos pencazos, y eso que estaba pidiendo plata para la hija que está enferma. ¿Se da cuenta? Por eso que, hermano, debemos servirle a Dios con temor. Gloria a Dios. Y dice: por avaricia, es decir, codicia, fuera de control. Pedro observó que el motivo subyacente de los maestros falsos no era el amor a la verdad ni a las almas, sino al dinero. Amén. Explotaban a las personas con sus mentiras. Sobre los tales la condenación no se tarda. ¿Ve? Entonces, ser pastor, que Dios nos ayude, hermano, que Dios sea glorificado. Ser pastor no es: oh, qué lindo ser pastor. Claro que es honroso, porque es un trabajo, hermano, es un trabajo muy honroso ser un servidor de Dios. Amén. Porque Dios capacita para poder, hermano, llevarle el mensaje a los que están perdidos. Y todos nosotros debemos cumplir la gran comisión. Así es. De llevar a las almas a los pies de Cristo. Amén. El pastor está llamado para ir, hermano, enseñándolo, apacentándolo. Gloria a Dios. Y sabemos que las ovejas necesitan harto cuidado. Las ovejas, si el pastor no las guía, se pierden. Sí. ¿Sabe usted? Amén. Sí. ¿Por qué Dios eligió a la oveja? A ver si se acuerda. Porque son Son ciegas. son cortas de... Claro, son cortas de vista. ¿Por qué más? Porque Claro, viven en manadas y juntas, rebañito. en rebaño. ¿Y por qué más? ¿Cómo? Porque dan crías. Ah, sí, porque van, Se enamoran. claro. Son frágiles. Y la oveja, si el pastor no la guía, dando agua se ahoga. Y si no la lleva a un prado bueno, empiezan a comer y comen hongos venenosos y se mueren. Sí. No se canten. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué Dios eligió la oveja? Porque la oveja es mansa, no grita. Claro, porque
la oveja la llevan al matadero y es como que se queda quietita y ni siguió. Por eso que dentro de la iglesia hay muchos que siguen. Este no es oveja. Claro, hermano, por algo Cristo eligió ese animal para referirse a nosotros. Así es. Que Dios nos ayude, Dios sea glorificado, muy enaltecido, hermano, y que podamos nuevamente encontrarlo. Voy a llamar a otra porción de hermanos, tratando de ir apacentando, porque es necesario. Como se faltó la hermana Caroline y el hermano Manuel. Ellos eran nuevos, y como pasó todo esto, hermano, es fácil que el enemigo se los lleve. Pero hay que orar por ellos, y cuando usted lo vea, póngalo ahí en la palabra de Dios y dígale, marido, el mundo nada bueno nos va a dar. Oiga, qué increíble esto, que el mundo nada bueno da. Así es. Nada bueno, hermano, nada. Es pura mentira el mundo, es un engaño. Sí. Todo es un engaño, hermano. Amén. Cuando las tiendas dicen liquidación, es porque ya esas cosas no les sirven y lo empiezan a liquidar. Mentira, hermano. Y cuando los tienen ahí, les cobran triple, cuadruplican, hermano, las ganancias. Y ya cuando están ahí, saben que no la van a vender más, liquidación. Y uno va para allá, uy, mira que está barato. Lo engañan. Que Dios nos ayude y que Dios sea glorificado. Vamos, hermano, a orar un poquito, dándole gracias a Dios. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre por darnos esta advertencia a través de este apóstol, Señor Pedro. Un apóstol impulsivo, un apóstol, Señor, en el cual tú lo designaste, Señor, para que llevara tu palabra. Y esta advertencia tenemos que tomarla, Jesús. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Pone tu mano poderosa, bendice esta nación. Señor, da sabiduría a los que gobiernan esta nación, que puedan gobernar con equidad, con entendimiento, con sabiduría, y que para vivir quieta y reposadamente. Señor, saca todos los conflictos que hay en medio de las familias, Señor, para que puedan vivir en paz, en tranquilidad. Señor, llévate toda obra, Señor, del enemigo, las cuales viene, Señor, a disgustar a las familias, viene a dividirlas, viene, Señor, a introducir desconfianza, y así, Señor, hay cosas que van sucediendo. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.